¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción del canal de televisión del Congreso para Radio Congreso. Como usted sabe, en este programa tratamos de contribuir a construir una cultura política democrática que nos permita entender mejor el funcionamiento de nuestras instituciones. Y para entender cómo trabajan nuestras y nuestros legisladores, pues lo mejor es platicar directamente con ellos, saber cuáles son sus expectativas, cómo están representándonos en las cámaras del Congreso. Y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante con la diputada Paulina Rubio Fernández, quien es una destacada jalisciense. Ahorita se las presentaré, pero vamos a hablar sobre la oposición en un Congreso con mayoría calificada, porque este escenario inédito, inédito en el contexto democrático, pues nos presenta nuevos retos. Hace algunos días platicábamos aquí con Ana Lilia Rivera, la expresidenta del Senado, y decía, bueno, pues es que para que funcione bien el Congreso, tiene que haber un papel muy relevante de la oposición. Bueno, vamos a ver cuál es ese papel relevante de la oposición, qué es lo que se tendría que hacer y cuáles serían nuestras expectativas respecto de ello. Y por eso es que hemos invitado a la diputada federal Paulina Rubio Fernández. No se vaya, se va a poner muy bueno. Yo soy Kenvir Puente, bienvenidas a Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. El papel de la oposición en un Congreso con mayoría calificada. Bueno, esto puede darse en cualquier contexto democrático, es decir, el resultado de las elecciones puede llevar a que un partido político tenga cierta mayoría. En este caso hay todo un debate sobre cómo se integra esa mayoría calificada, porque pues no necesariamente es el resultado exclusivamente de la elección, sino que posterior a la elección existen ciertos arreglos políticos y ciertas determinaciones de las autoridades electorales que le permiten a la mayoría, a la coalición mayoritaria, tener hoy en día 2/3 partes o más de las 2/3 partes que, pues bueno, le permiten incluso hacer cambios constitucionales, como hemos estado viendo en las semanas previas. Por eso hemos invitado a una de las diputadas que más conoce sobre derecho constitucional, derecho parlamentario y que tiene una larga trayectoria legislativa, que es la diputada Paulina Rubio Fernández. Ella es comunicóloga por el ITESO, es maestra en políticas públicas por la UP y también maestra en derecho constitucional por la Universidad de Guadalajara. Pero no solo eso, a mí me interesa mucho decirles que no solo es una destacada legisladora que ha sido reelecta, sino que además, previo a ser legisladora, fue especialista en temas de derecho parlamentario, es decir, estuvo vinculada a temas legislativos desde el apoyo técnico, y también sobre eso le vamos a preguntar. Bienvenida, Paulina, a Apuntes Parlamentarios aquí en el canal del Congreso. Gracias, Ken. Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Es un gusto estar por aquí, compartir con todo el auditorio todo esto que acabas de decir que vamos a platicar. Pues vamos, entrémosle al asunto. Entrémosle que, de lleno. No es espinoso, yo creo que es muy interesante porque realmente se nos presenta, es decir, estamos viviendo literalmente historia política, es decir, nuestro país se está transformando, el mundo se está transformando. En días pasados conocimos la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, pero lo mismo lo que está pasando en España, lo que está pasando en el Reino Unido, lo que está pasando en Perú, en Argentina, es decir, el mundo está efervescente, es decir, la política está transformando a nuestra sociedad y México no es la excepción. Ahora, no necesariamente para bien o para mal, simplemente es un momento, digamos, con muchas transformaciones. Y esto nos obliga a preguntarnos cuál entonces debe ser el papel de la oposición, de la legislatura, del Congreso o de las cámaras en este contexto de transformación. Para que lleguemos a eso, lo primero que quería preguntarte es, y para que el auditorio te conozca, ¿quién es Paulina Rubio? ¿Cómo llega a la Cámara de Diputados? ¿Cómo llega a ser reelecta? Yo hacía el énfasis de que tú tienes una vinculación con el trabajo legislativo desde que trabajabas en el Congreso del Estado de Jalisco, pero igual me equivoco y es previo. Cuéntanos un poquito de eso.
Pues mira, ¿quién es Paulina Rubio? Soy una mujer, primero que nada, una mujer esposa y madre de familia. Tengo 2 hijos, 2 hijos pequeños, uno de 5 años y el otro de 7 años. ¿Cómo empiezo en esto? Bueno, bien, como bien lo dijiste, mi actividad parlamentaria inicia en el Congreso del Estado de Jalisco como secretaria técnica de la Comisión de Puntos Constitucionales y es ahí cuando me involucro justamente con la actividad legislativa, ¿no? Me gusta mucho la actividad legislativa y estudio ahí mismo durante el tiempo en el que estuve trabajando de secretaria técnica la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Guadalajara. Luego me vengo a trabajar a la Cámara de Diputados un tiempo en la vicecoordinación jurídica del grupo parlamentario del PAN. Luego regreso al Congreso del Estado como titular de un órgano técnico de dictaminación y luego entonces vengo como diputada federal después de un primer intento donde no fui electa. En el segundo intento logro ser diputada federal para la legislatura 65 y posteriormente, pues gracias al voto de la gente por el Partido Acción Nacional, porque yo soy una diputada de representación proporcional, y gracias a los votos, a quien creyó en el Partido Acción Nacional, es que yo entro a ser diputada de nueva cuenta en esta 66 legislatura. Oye, y si hoy al paso del tiempo te preguntáramos, a ver, ¿qué hubieras hecho distinto en esa campaña que no lograste ganar de mayoría? ¿Qué hubieras hecho que ahora crees que el partido... Mira, yo creo que los tiempos son perfectos. Finalmente creo que no se dio en ese momento por alguna razón. La vida creyó que necesitaba todavía más experiencia, lo cual agradezco, porque honestamente creo que llegar a ejercer la función de legisladora no es lo mismo si no hubiera tenido todo ese bagaje que me permitió llegar y saber exactamente qué es lo que tenía que hacer. Cosa que sé que no tienen todas las personas. Sé que no tienen esa oportunidad de poder saber cómo funcionan los temas legislativos. Y la curva de aprendizaje tiene un tiempo y lleva un tiempo. Tiempo que quizá para mí fue un poco más breve, porque también hay que reconocerlo, no es lo mismo estar detrás de los legisladores que ser el legislador mismo, que finalmente es quien toma las decisiones, es quien pone la cara, es quien asume el costo de una decisión buena o una decisión mala, y tú como asesor, como asesora, pues te limitas a presentar cuáles son las caras de la moneda, ¿no? Pero finalmente es el legislador o legisladora quien decide qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto para mí fue fundamental poder saber cómo funcionaban los temas legislativos, tanto local como federal, para poder llegar y que esa curva de aprendizaje fuera menor a lo que hubiera esperado, ¿no? No hay rutas perfectas para el ingreso a la política. Muchas veces es un camino muy accidentado, rutas por todos lados. Hemos tenido aquí legisladoras y legisladoras que llegan de distintos perfiles, con distintas rutas, pero al final convergen en un espacio en el que pues es como un mosaico mismo de la sociedad, ¿no? Es decir, hay de todo, hay gente, ingenieros, claro, hay gente que sin preparación, o sea, hay de todo. Finalmente esa es la Cámara, ¿no? Exacto. Y así lo marca nuestra ley. La Constitución no requiere ningún requisito más que ser mexicano para poder ser legislador. No hay ningún grado de estudios y eso finalmente enriquece las visiones en una Cámara de Diputados. Esta pluralidad de personas que conformamos la Cámara de Diputados y que conforman el Senado, ¿no? Y no hay rutas, pero sí hay convicciones. Y yo te quiero decir que yo tenía la convicción de dedicarme al ejercicio de la política desde que yo era una niña. Digo, finalmente estudio comunicaciones, pero me titulo por excelencia académica cuando mostré a mis directores de carrera que toda mi carrera la había dedicado enfocada a temas de comunicación política. Entonces presento un trabajo final en donde recopilo todos los trabajos que hice de cada una de las materias dándole el enfoque de comunicación política y entonces así me titulo en la universidad. Y bueno, pues después vinieron los posgrados y empecé a trabajar en el servicio público, en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, en el área de comunicación social y de ahí me voy a trabajar al partido y de ahí me voy a trabajar al Congreso del Estado. Es decir, la actividad política estaba perfectamente bien clara que era mi convicción y era lo que yo quería hacer desde muy pequeña. Claro, esa era una ruta de formación no solo en lo académico, en lo profesional, sino también en lo político y partidista, ¿no? Ahora,
Cuando nos dices de esta ruta y tu acercamiento a la vida legislativa, muchas veces se cree, y nosotros insistimos a nuestro auditorio, que pues la Cámara de Diputados no son 500 personas ahí sentadas y legislando así como si fuera solo eso, sino que hay un mundo detrás, de toda una comunidad parlamentaria de asesores, personal, de apoyo, etcétera. En el Senado igual, no son solo 128 senadores, hay una gran cantidad de personas trabajando, como las que trabajan aquí en el canal del Congreso, etcétera. Pero a veces poca visibilidad tienen de ese trabajo. ¿Cómo fue tu experiencia? Ya nos platicabas un poquito de, no somos responsables, pero ¿qué tan importante fue para tu decisión de participar políticamente ese trabajo de tras bambalinas, llamémosle así? Bueno, primero que nada, yo te diría que aprovecho para hacerle un amplio reconocimiento a todas esas personas que finalmente es quienes aportan estos insumos para que las y los legisladores podamos hacer de manera correcta nuestro trabajo. Pocas veces son reconocidos y pocas veces son valorados. Yo, que estuve del otro lado, sé el trabajo que requiere y sé además la importancia que tiene para él y la legisladora. En mi caso, yo valoro mucho, por ejemplo, lo que hacen mis colaboradoras y colaboradores, porque finalmente la mejor decisión parte de que puedas tener diferentes visiones. Tú vas a tomar la decisión, sin embargo necesitas quien te diga cuáles son los aspectos en pro, cuáles son los aspectos en contra, qué podemos hacer mejor, qué no podemos hacer mejor. Y creo que esa es la mejor manera de que un legislador pueda tomar la mejor decisión, teniendo todas las caras de la moneda. Entonces creo que el trabajo del staff que rodea al trabajo legislativo es fundamental, así que para ellos, primero que nada, mi más amplio reconocimiento. Y luego, no solo el reconocimiento, sino que tiene que haber condiciones de desarrollo profesional que puedan tener estabilidad laboral, etcétera, porque justamente de lo que se trata es de profesionalizar la actividad legislativa, ¿no? Absolutamente. Y además sentirse escuchados, porque también si como asesor, como asesora, das tu opinión y resulta que no la toman en cuenta nunca, resulta que hacen oídos sordos de lo que tú estás diciendo o advirtiendo que no está correcto, que debe de votarse en otro sentido por tal y tal, pues creo que finalmente también tu cuerpo de asesores dirá, bueno, pues entonces no quiere asesoría, lo que quiere simplemente es escuchar lo que ella quiere que le digan, ¿no? Claro. Y finalmente pues no es la labor que debe de tener un asesor, ¿no? Ahora, uno de los objetivos que se planteó hace poco, bueno, hace una década o poco más, cuando se reformó la Constitución para permitir nuevamente la reelección legislativa, fue que se contribuiría, por un lado, a la rendición de cuentas de las y los legisladores, es decir, porque para poder ser nuevamente postulados para el mismo cargo, pues tendrías que someterte al escrutinio de las urnas. Sí. Y por el otro lado, al de la profesionalización, es decir, con eso se contribuiría a tener legisladores más profesionales, que pudiera haber mayor estabilidad en el trabajo legislativo, etcétera. En este caso quiero preguntarte sobre tu experiencia. Esta es tu segunda legislatura, sí. Has sido reelecta. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto de la reelección? Mira, yo sí creo que aplana esta misma curva de aprendizaje de la que yo te decía. Yo sí creo que llegar a una segunda legislatura con 3 años de trabajo sí te da la oportunidad de arrancar de lleno con el trabajo legislativo ya sin esta curva de aprendizaje. Creo que sucede para todos los partidos. Y además te voy a decir algo. Creo que esa oportunidad que te da de poder empezar a trabajar con gente que ya conoces, no de tu partido, ojo, de otros partidos, hay una diametral diferencia. Porque cuando llegas a las comisiones, me ha pasado, ahora en estas nuevas comisiones, y ves que es gente que conociste en la pasada legislatura, que tuviste encuentros y tuviste desencuentros, pero que finalmente ya los conoces, que has platicado con ellos. Creo que la transición y el avance de los trabajos legislativos se da con mucho mayor prontitud y con mucho mayor celeridad. Sí creo que la reelección permite la profesionalización de
de los legisladores. Creo que tiene sus mejoras, creo que sí se debería de pensar en algunas mejoras legislativas que sobre todo puedan asegurar que la reelección sea el resultado del buen trabajo que hiciste. Es decir, que puedas asegurar que estés en la boleta electoral si es que tuviste un buen resultado y que finalmente no resulte que los partidos terminan siendo los filtros para el buen trabajo que hiciste, ¿no? Pero todo eso es legislación electoral que puede revisarse y que puede mejorarse. Pero mi opinión como tal es, hoy creo, como legisladora reelecta, que esta oportunidad sí le da a la Cámara la oportunidad de profesionalización. México tiene, digamos, tasas de reelección, digamos, similares a otras democracias. Es decir, tampoco es que se reelija el 100% de los... Es decir, yo digo, si quisieran reelegirse Claro. el 100%, pero de los que llegan a, no digamos a reelegir, no solo a reelegirse, sino a ser postulados por sus partidos para repetir el cargo, pues es menor, y los que lo logran también entre 20%, digamos, de los que se presentan. Mira, en otros países del mundo existe, por ejemplo, la composición escalonada, ¿no? En donde de pronto se van eligiendo por tercios los congresos y Claro. esto abona justamente a eso, a que toda la gente no sea nueva y no llegues y tardes un año en decir, bueno, ¿y aquí qué se hace? ¿Cómo le hago? Sino que ya tienes gente de experiencia que al final lo que te da certeza de que las cosas vayan saliendo y pues que el segundo tercio vaya teniendo otra clase de aprendizaje. Es decir, hay muchas opciones por las que podríamos tener un congreso integrado por gente con experiencia y que ayude a achatar esta curva de aprendizaje que de cierta manera genera pues una condición de tiempo que quizá tuviera que invertirse ya en un trabajo legislativo inmediato. Y se nos anticipa que pueda haber en las próximas semanas incluso una iniciativa de reforma electoral. Recientemente ustedes instalaron ya la comisión, en la Cámara de Diputados ya instalaron la comisión temática respectiva. La presidenta Sheinbaum ha anunciado que le interesa hacer una reforma electoral que elimine la reelección inmediata en todos los cargos, ¿no? No solo en la legislativa, sino en prácticamente todos los cargos. ¿Cuál sería, digamos, una alternativa? Es decir, haciendo una evaluación, ahorita platicabas las ventajas que ha habido, pero siendo críticos también de las desventajas que ha tenido esto. Tú ya señalabas, por ejemplo, el tema de que se buscó que fuera de rendición de cuentas, un ejercicio de rendición de cuentas, pero realmente es una rendición de cuentas ante la dirigencia de los partidos, ¿no? Correcto, Es decir, porque el partido es finalmente el que determina, no hay mecanismos que aseguren la democracia interna al interior del partido y en el que puedas, digamos, hacer trabajo territorial y que aunque no seas bien visto por la dirigencia estatal o nacional de tu partido, pues tú tengas la posibilidad de participar. Es que esto se mezcla además con muchos otros factores que hacen muy difícil los tableros, porque tenemos, por ejemplo, los principios de paridad y tenemos la rentabilidad electoral, y entonces de pronto no es que la culpa también sea entera de los partidos. Lo que pasa es que se mete en un embrollo cuando de pronto o si vas solo o si vas en alianza y la rentabilidad electoral con el otro partido y los tableros de paridad. Entonces creo que las condiciones de pronto terminan siendo complicadas para que todos pudieran acceder a la reelección, ¿no? Sé que la presidenta ha dicho públicamente que es una iniciativa que estará enviando en un tiempo determinado. Estaremos ahí para analizarla. No le tenemos miedo a analizar los temas. No le tenemos pendiente a que lleguen propuestas de por qué sí o por qué no. Le tenemos miedo, o más bien, no es miedo, nos preocupa. Y por supuesto que estaremos siempre en contra del avasallamiento, ¿sabes? Hoy que hablabas de esta mayoría calificada, no tenemos miedo al hecho de que puedan tener una mayoría. Lo que no nos parece es que el otro no se ha escuchado. Claro. Es que en un mundo, en un México tan plural, en donde existen diferentes voces y en donde nosotros hemos señalado que esa mayoría es ilegítima en la Cámara de Diputados, pero
todavía más ilegal en la de senadores, en donde el pueblo, México, los mexicanos, no les dio la mayoría calificada, porque no se las dio, por las razones que querramos, pero no hubo el voto que pudiera darles a ellos la mayoría calificada entera. Y la consiguieron, por las vías que sea. No estamos aquí hoy para debatir las vías por las que lo consiguieron, pero la consiguieron. Entonces, ciertamente, no es ese el problema. El problema es cuando no escuchas al otro. El problema es cuando crees que la única verdad es tu verdad. Las reformas a la Constitución se han hecho desde siempre, pero siempre hemos tratado de que sean por un consenso de diferentes fuerzas políticas. Ojo, esto es lo importante. Hoy no estamos viendo una mayoría calificada conformada por diferentes fuerzas políticas, sino por un mismo proyecto. Ellos, todos, los tres, se autonombran 4T. No hay diferencia de visiones. No puedes hablar de que un proyecto de reforma a la Constitución es incluyente cuando no estás incluyendo al que piensa diferente. Has dado en el punto preciso al que queremos llegar. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos te quiero preguntar. Pero en este contexto de polarización, no solo en México, en el mundo, ¿hay posibilidades de tener un diálogo, debate respetuoso, colaboración, trabajo colaborativo en el ámbito parlamentario que por su propia naturaleza es un espacio donde convergen distintos proyectos políticos que se encuentran en disputa? Pero vamos a ir a una pausa. Estamos platicando con la diputada Paulina Rubio Fernández, diputada federal del PAN, de jalisciense también, y que ha sido también vicecoordinadora de formación y capacitación del grupo parlamentario del PAN y que fue reelecta en la actual legislatura. Vamos a una pausa, regresamos, estamos en Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios aquí en Radio Congreso. Estamos platicando con la diputada Paulina Rubio Fernández sobre el papel de la oposición en un Congreso con mayoría calificada, y nos íbamos antes de la pausa en una pregunta clave, porque hemos escuchado también en estos micrófonos a legisladoras, legisladores que forman parte de este bloque mayoritario del que hablábamos, diciendo, es que el problema es que la oposición no es una oposición constructiva, es decir, es una oposición obstruccionista, que no importa lo que planteemos, de entrada se opone y así no es posible dialogar, y entonces eso hace muy difícil de llevar, digamos, las sesiones en las cámaras del Congreso. Pero por el otro lado, quiero preguntar cuál es tu visión respecto de este asunto. Bueno, yo te diría que para muestra basta un botón. A ver. Por ejemplo, acabamos de aprobar una reforma a la Constitución en materia de igualdad sustantiva. Y ahí estuvieron los votos del PAN. Acabamos de aprobar reformas para elevar a rango constitucional programas sociales. Y ahí estuvieron los votos del PAN a favor. Acabamos de aprobar reformas para que las líneas férreas sean estratégicas. Y ahí estuvieron los votos del PAN. Y los votos del PAN van a estar en cada una de las reformas constitucionales que creamos que le benefician a la gente, pero que tampoco nos pidan que pongamos nuestros votos a favor solo porque es un mandato de la presidenta, porque eso no es posible. Porque además, fíjate, si fueran un poquito mucho más hábiles en el tema de negociación política, podrían dar entrada a algunas reservas que nosotros presentamos en algunos de los temas que no estamos de acuerdo y que creemos que se pueden arreglar con algunos ajustes en el dictamen, pero no lo permiten. ¿Y sabes por qué no lo permiten? Porque el mandato es que tal cual como se envían las cosas de la Presidencia de la República, eso fue hace 3 años y está siendo hoy, así se aprueben, sin ninguna discusión de por medio, sin ninguna modificación de por medio, sin ninguna observación de por medio. Mira, a mí me tocó ser asesora justamente cuando se aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales fue en la legislatura 63. Nos tomó muchos meses sentarnos los asesores con los diputados provenientes de la fracción del PRI, del PAN, del Verde, de todas las expresiones políticas,
porque nos enseñaban el dictamen y entonces señalábamos qué es lo que el PAN creía que debía modificarse, y entonces ellos regresaban, el PRI en ese entonces, regresaba con su fracción y consultaban con Consejería Jurídica de Presidencia, y había toda una labor de lleva, regresa, observa, aceptamos, no aceptamos, y así nos tardamos muchos meses en construir ese Código Nacional de Procedimientos Penales hasta que ambas partes quedaron satisfechos. ¿Ganamos todas? No ganamos todas. ¿Perdimos todas? No, tampoco perdimos todas. Pero se construyó un proyecto de consenso, un proyecto en donde nos sentimos escuchados, donde sentimos que se tomó en cuenta la opinión de un partido que no era el del poder, porque en ese entonces tampoco éramos poder. Pero hoy aquí lo que pasa es que llega una iniciativa de presidencia y quieren procesarla ese mismo día, sacar el dictamen ese mismo día, mandarla al Pleno, no aceptar reservas, mandarla al Senado, que el Senado la apruebe al siguiente día y mandarla a publicar. Entonces, ¿dónde está el espacio de diálogo? ¿Dónde? Entonces, perdón, no pueden decir que no estamos dispuestos al diálogo. Lo que pasa es que no hacen espacio para el diálogo. Es uno de las paradojas que de una legislatura como la nuestra, en donde hay una larga tradición de debate parlamentario, y que veamos que en ocasiones no existe debate parlamentario. Yo entiendo perfectamente las posiciones porque las he escuchado aquí, ambas visiones de los procesos legislativos, y por un lado sí veo, por ejemplo, dicen, es que pues también no hacen una reserva, reservan todo y reservan todo el articulado, en lo general, en lo particular, etcétera. Pero por el otro lado también dices, pues sí, pero nunca aceptan ni una sola, ¿no? Entonces, parece es que fue lo primero, el huevo o la gallina, exacto, ¿no? Parece que... ¿Qué se puede hacer para decir, cómo darle salida a esto para que existan mejores condiciones de diálogo parlamentario? La salida es bien sencilla. Asumir que somos un poder diferente al Ejecutivo. Asumir el cargo que nos encomendaron las mexicanas y los mexicanos, que fue de legisladores, para revisar la ley, ya seamos Cámara de Origen o Cámara Revisora. La salida es que entiendan el partido oficialista que estamos aquí todos los partidos, inclusive ellos, para señalar lo que sea correcto, para transitar con los demás partidos, no para obedecer instrucciones del Ejecutivo. Esa es la salida. En el momento en el que ellos se asuman como un poder distinto, con el poder que les otorga el cargo, la Constitución, para ser creadores de la ley, en ese momento créeme que va a abrirse un diálogo. Pero mientras se asuman como una ventanilla de trámite, como lo ha sido todo el sexenio pasado, y pareciera que de igual manera, pues entonces no hay salida, porque eso somos, una ventanilla de trámite. Estamos hablando con la diputada Paulina Rubio Fernández, diputada del PAN jalisciense, reelecta en la Cámara de Diputados Federal, y estamos platicando sobre el papel de la oposición. Ahora, permítame preguntarte, el ser oposición también es una oportunidad de diferenciarse con el gobierno, es decir, que te presentes como una alternativa de gobierno, que tienes una agenda propia, que es distinta, y que se conozcan, digamos, propuestas diferenciadas. Yo lo que he visto, pero igual y me equivoco, por eso te lo pregunto, es que la oposición en México en estos últimos años, pero platicamos de la actual legislatura, ha sido más bien una oposición reactiva, es decir, no se alcanza a diferenciar respecto de los asuntos de la agenda pública. Claro, por esta cantidad de asuntos que llegan por parte del Ejecutivo y de la mayoría, pero como que no alcanza. Vemos mucho más a una oposición reaccionando a lo que la mayoría está impulsando, que a presentarse como una alternativa. ¿Cómo lo pueden lograr? Mira, yo creo que en la legislatura pasada, por ejemplo, hay muchos ejemplos. Fuimos impulsores de temas como el seguro de desempleo, como el regreso del seguro popular, pero contra un aparato publicitario del gobierno, como son en este caso las mañaneras, en donde se dictaba la agenda desde hace 6 años, pues era complicado que los medios de comunicación nos dieran espacios para que pudiera Acción Nacional presentarse con su propia propuesta, porque
el avasallamiento de la agenda del presidente dictada a la Cámara de Diputados. Pero por supuesto que hubo agenda de la oposición, por supuesto que tenemos claro cuáles son nuestras puntas de lanza para poder diferenciarnos. Sin embargo, creo que en esta vorágine, ahora hablando de esta legislatura, en la que todas las semanas estamos discutiendo una reforma constitucional, una reforma a la Constitución todas las semanas, pues ¿en dónde cabe una iniciativa que pueda presentar Acción Nacional? ¿En dónde? Si finalmente lo único que estamos es tratando de hacer contención respecto a la destrucción y al manoseo que han hecho de la Constitución. Yo te diría, yo espero que puedan terminar con esto ya, porque si se engolosinan y se saben rehacedores de la Constitución, pues entonces esto no va a parar. Y vamos a tener una reforma a la Constitución cada semana. Integral, además. Sí, tendremos es una integral, o sea, nueva. exacto. Entonces, creo que eso sería lo peligroso, ¿no? Sin embargo, el PAN tiene su propia agenda, vamos a estar presentándola, aunque no se vea. Finalmente ahí va a estar la agenda del PAN. Sí, lo que yo me imagino cuando te pregunto esto es que a veces en este, es decir, les gana la vida cotidiana parlamentaria, ¿no? Claro, porque es muy intensa y que a veces no hay como muy claro qué distinto está representando los distintos partidos de oposición. Es decir, no solo el PAN, me refiero como a el papel de la oposición, porque justamente de eso se trata. Es decir, por ejemplo, la oposición tendría que hacer acabamos eso. de presentar nuestra agenda medioambiental. En voz de uno de los diputados del PAN de la Ciudad de México se presentó la agenda medioambiental. ¿Qué va a hacer el PAN con esta agenda? Entonces, por supuesto que hay propuesta. Sin embargo, ¿qué crees? Traemos encima la desaparición de los órganos autónomos. Claro. Entonces, pues eso pareciera que no va a existir la propuesta del PAN. ¿Por qué? Pues porque estamos metidos en la discusión de la publicidad del dictamen y la próxima discusión de la desaparición del INAI y de los organismos del IFT y de los organismos autónomos. Claro, eso nos lleva a la última parte que quería preguntarte, que es tu propia agenda. Es decir, porque una cosa es la agenda del partido, que a veces es una agenda que se construye colectivamente, desde la plataforma electoral, desde los documentos básicos, o incluso en la discusión interna del grupo parlamentario. Pero, ¿cómo defines tus propias prioridades? Es decir, ¿cómo decides qué temas abanderar? Es decir, porque uno pensaría a veces que hay un cálculo electoral o que es el producto de las demandas de ciertos sectores de la población, etcétera. La legisladora como tú, profesional, que lleva tantos años en la vida política y legislativa, ¿cómo construye sus prioridades y cuáles serían en esta nueva legislatura? Yo creo que debe de ser, y así lo hago, con el día a día, ¿sabes? Okay. Tratando de entender cuál es la realidad del día a día y qué podríamos mejorar desde la legislación de ese día a día. Por ejemplo, en materia de datos biométricos, presenté una iniciativa que pretende que los datos biométricos sean considerados datos sensibles. Y esto pareciera muy rebuscado, pero si tú te pones a pensar en cuántos lugares te piden tus datos biométricos, te vas a asustar de la cantidad de empresas que tienen tus datos biométricos. Claro. ¿Y cómo surgió esto? Bueno, surgió a raíz de un problema con una empresa telefónica que no quería firmar, que más bien no te permitía renovar tu contrato si no le dabas tu huella dactilar o si no le dabas el iris. Entonces, bueno, finalmente estas empresas tienen que tener una responsabilidad por sobre lo que representan nuestros datos biométricos. Hoy puedes abrir tu cuenta bancaria con tus datos biométricos. Entonces, esto se ha prestado a fraudes, se ha prestado a usurpación de personalidad, etc. Entonces, creo que son problemas que pareciera que no existen, pero existen y existen para la gente en la vida cotidiana. O, por ejemplo,
que de hecho me alegró mucho escuchar que la presidenta había también impulsado por ahí una iniciativa, porque es algo que yo impulsé desde la legislatura pasada, regular el trabajo en plataformas digitales. Hay que entrar a la discusión de esos temas. A la discusión no significa que lo que yo esté proponiendo sea la solución del problema. Significa que tenemos que abrir la discusión para la mejora de las condiciones de estas personas que trabajan en plataformas digitales. Y así es como elijo los temas. Es decir, qué tenemos en la vida cotidiana y qué podemos mejorar desde la legislación. Porque creo que al final de cuentas eso es lo que le impacta a la gente. Cuando la gente se siente protegida por esa legislación, cuando la gente sabe que su diputado está viendo qué es lo que puede mejorar de su entorno cercano, del entorno inmediato, creo que es el valor que puede tener una voz y un voto en la Cámara de Diputados. Pero sí también hay y no está mal, ¿no? Es decir, pero sí también hay un cálculo electoral, ¿no? Es decir, digo, no está mal porque al final, pues también quieres responder a las demandas de la gente, es decir, porque si para ellos, no sé, estoy pensando en los datos biométricos, que es un asunto un poco más técnico, sí, no le representa algo de su vida cotidiana, pues no va a sentir que una iniciativa en ese tema le es relevante, mientras que una como la aprobación de los programas a nivel constitucional, los programas sociales, va a decir, eso sí, porque no quiero que se quiten, ¿no? Es que yo creo que hay que tener bien claro por quién llegaste. Y yo llegué porque la gente creyó en la oposición, porque la gente quería que detuviéramos el avance de un régimen autoritario. Con base en eso, yo tengo forzosamente que responder a esa gente que me pidió ponerle un freno al autoritarismo. Y por eso es que voté en contra algo así como la reforma al Poder Judicial o la reforma de supremacía constitucional. Porque me debo a ese electorado que creyó que las cosas no estaban bien en el país. Y mi obligación es responderle a ese electorado que dijo, Morena se está engolosinando y necesitamos ponerle un freno. Ahora, muchas veces se dice que los diputados de representación proporcional realmente no tienen mucho contacto con el pueblo, ¿no? Es decir, que son la élite de los partidos y que no se ensucian los zapatos, no hacen trabajo territorial. ¿Qué tanto es un mito esto? Mira, yo no tengo un distrito asignado como tal, pero te puedo decir que visito municipios a lo largo de mi estado, en el que por supuesto que me doy a la tarea de escuchar a la gente y sobre todo de informarles qué se está haciendo acá, porque pues a veces lo que pasa en la Cámara, la gente no se entera, la gente no sabe qué votamos o qué discutimos. La obligación del legislador es regresar y decirle a la gente, esto está sucediendo. Y créeme que eso sí lo estoy haciendo. Eres una persona muy activa también en las redes sociales, pero platícanos un poco cuáles son las actividades con las cuales te involucras con la ciudadanía y recibes retroalimentación por parte de la sociedad. Mira, generalmente son reuniones informativas las que organizamos en los municipios y que juntamos a un número de personas y entonces ahí les informamos qué es lo que estamos haciendo. Es decir, no necesariamente mítines y No, reuniones informativas. Inclusive también hay preguntas que llegan. Yo creo que las redes sociales hoy de verdad son un vínculo de contacto ciudadano muy importante. Te puede decir cualquier persona que me escriba en mis redes sociales con alguna duda que se las respondo. Y se las respondo de manera personal, ¿eh? No tengo community manager, no tengo alguien que esté respondiendo por mí. Respondo directo. Si hay un cuestionamiento, lo respondo. Si me preguntan por qué voté en contra o a favor, lo respondo. Si me piden información, la envío. Es decir, creo que es un acercamiento que nos da la oportunidad de poder tener contacto directo. No es el único, obviamente. La parte de tú a tú, la parte de informarle a la gente lo que se está haciendo es fundamental y creo que no podemos ni debemos de perderlo. Ahora, estamos por irnos. Ha sido un gusto tener a la diputada Paulina Rubio Fernández. Pues es muy importante que nos digas cuáles son tus redes. Ya nos dijiste que sí contestas, pero ahora dinos en dónde te podemos encontrar. Mira, que me pueden encontrar como @PaulinaRubioFDZ en TikTok, en X, en Facebook y las tres los reviso, las tres contesto y con mucho gusto lo que se les ofrezca por ahí los atendemos. Bueno, ya escucharon, así que la mejor forma de saber lo que están haciendo las y los diputados, las y los senadores es
contactándolos y preguntándoles, no solo siguiéndolos y escuchándolos, porque también ellos tienen la obligación de escuchar. Claro, es decir, totalmente. No solo de hablar, ¿no? Y sobre todo, no bloquear, ¿no? Claro. Porque ¿cuántos funcionarios hay en donde quieres escribirle un comentario y te tienen bloqueados los comentarios? Claro, Pues claro. no, finalmente es un medio de contacto y es un medio de contacto público. Claro, y ojalá todos contribuyan. Bueno, nuestro auditorio es un auditorio muy sensibilizado, pero ojalá que también haya mucho respeto, porque a veces nos quejamos de que los diputados y los senadores se la pasan peleando, etcétera, pero yo a veces leo X o leo otras plataformas y digo, bueno, pues acá el debate no es que sea tampoco un debate de altura, ¿no? Creo que todos tenemos que construir una esfera pública colaborativa, en donde sí podamos criticar a quienes ejercen el poder, a quienes nos representan, a quienes toman decisiones, pero en donde también nosotros podamos contribuir a darle salida a esas tensiones. Y mira, somos sociedad. personajes públicos, estamos expuestos al escrutinio y por supuesto que tengo la obligación de responder cuando me pregunten sobre mis actos. Oye, ¿por qué votaste esto? ¿A favor o en contra? Pues yo tendré una razón y la explicaré con muchísimo gusto, ¿no? Pues ahí estaremos en contacto contigo, Paulina Rubio Fernández, diputada federal del PAN de Jalisco. Muchísimas gracias por haber estado Muchísimas con nosotros gracias a ti, aquí en Ken. Apuntes Parlamentarios. Gracias a todo tu auditorio. Bueno, pues ya nos vamos entonces la próxima semana en Apuntes Parlamentarios. Le agradecemos a la producción encabezada por Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán. Yo soy Ken Virpuente y esto fue Apuntes Parlamentarios.